Imagina esta escena y no te sueltes. Un taxista agotado avanza por una ciudad que parece contener la respiración. La llovizna cae como agujas finas que perforan la noche y el parabrisas recibe un golpeteo constante que hipnotiza. Los semáforos cambian sin testigos, los letreros de neón parpadean sobre charcos que deforman los colores y, dentro del coche, solo el motor ronronea con una calma que no tranquiliza a nadie. El asiento trasero está vacío, o eso dice la vista. El oído jura otra cosa. Un chirrido breve como de puerta mal cerrada. Un roce en la tapicería. El peso sutil de alguien que se acomoda donde no hay nadie. El taxista no cree en fantasmas, al menos repite esa frase para no detenerse. Entonces oye la petición con una claridad que corta el aire. Lléveme a casa. Y con esa orden empieza un trayecto sin mapa, porque no hay aplicación que calcule la distancia entre un cuerpo y lo que queda de él cuando ya no pertenece a este lado. No viniste aquí por historias bonitas. Veniste para entender por qué tantos conductores dejan de trabajar de noche después de un solo viaje. Veniste para escuchar por qué una dirección puede llevarte a una casa con ventanas selladas, a un edificio donde el polvo cubre los timbres, a un portón oxidado que delimita un terreno de mármol y cruces. Lo que vas a oír son testimonios que se resisten a la palabra mentira. Gente común que no busca atención, que apenas quiere dormir sin tener que mirar el retrovisor del sueño. Porque lo perturbador no es la aparición en sí, sino la evidencia que deja. Un asiento mojado cuando la lluvia no entró. Un ticket de papel con una fecha de otro año. Un cabello largo en la alfombra que nadie puede reclamar. Una moneda antigua que suena en el cenicero como si golpeteara con impaciencia. Un olor a flores marchitas que nadie compró. Conduce conmigo. Dobla conmigo por avenidas vacías donde las farolas separan el mundo en fragmentos pálidos. Escucha cómo la radio, que antes servía para luchar contra el cansancio, empieza a captar voces que no son de ninguna estación. Observa el vaho que sale de tu boca aunque el aire acondicionado esté apagado. Observa cómo el espejo retrovisor, ese pequeño juez que te dice si hay alguien detrás, a veces muestra una silueta que tu cuello se niega a confirmar girando. Hay ciudades donde esta experiencia es casi un ritual de iniciación. En tal curva siempre alguien levanta la mano. En tal calle un vestido claro brilla más que la lluvia. En tal puente un niño se sienta en silencio y pide ir a casa como si la casa aún lo esperara. Se cuentan las mismas frases con distintos acentos, las mismas direcciones con distintas letras, el mismo silencio pesado que obliga a respirar más despacio. Hay quien dice que los fantasmas eligen a los cansados porque la realidad de un cuerpo exhausto es el lugar perfecto para colarse. Hay quien asegura que buscan a los más compasivos, a los que nunca dejan a nadie bajo la lluvia. Otros afirman que solo repiten su último viaje, como un vinilo rayado que no aprende a cambiar de pista. No importa la teoría si estás solo y el cinturón del asiento trasero marca la tela como si alguien lo hubiera abrochado. No importa la lógica cuando miras por el espejo y ves un perfil sin rasgos, una ausencia que imita la presencia con una perfección que enferma. Lo que importa es lo que el cuerpo sabe antes que la mente. La piel que se eriza sin permiso. Las manos que sudan en el volante. Los latidos que suben al cuello como si quisieran mirar por ti. Todo empieza con una dirección dicha en voz baja. A veces es una casa con un jardín que ya no existe, otras es un edificio donde el portero no conoce a nadie con ese nombre, otras es el borde de una carretera en cuyo asfalto hay flores clavadas y fotografías cubiertas por plástico. El trayecto es siempre el mismo en un detalle esencial.
El tiempo adentro se vuelve espeso. La ciudad se estira como goma. El taxímetro avanza con una paciencia cruel. El conductor intenta hablar para humanizar el momento porque lo humano espanta la superstición. Pregunta si hace frío, si la lluvia molesta, si quiere que suba el volumen de la radio. La respuesta llega con una educación antigua o con un murmullo que apenas muerde las palabras. Hay viajes en los que no se pronuncia nada más y aún así el automóvil está lleno de una presencia que pesa como una piedra en un bolsillo. Si te preguntas por qué estas historias siguen vivas es porque dejan marcas. A veces la marca es un recibo con tinta corrida que termina en manos de alguien que reconoce la letra de un pariente muerto. Otras veces la marca es un conductor que no cruza jamás cierta avenida y da siempre la vuelta larga aunque pierda dinero. Otras veces la marca es una dirección que te conduce a una entrevista con alguien que baja la voz cuando dice que sí, que esa persona murió en tal sitio hace tantos años y que no eres el primero en preguntar. Esa repetición no suena a rumor, suena a eco. Y los ecos solo existen cuando hubo un sonido verdadero. No pretendo convencerte. Quiero que me acompañes con los ojos abiertos y la respiración medida, que mires el asiento trasero de tu propia memoria y decidas si te atreves a cruzar conmigo esta ruta. Esta noche haremos paradas en historias que no se cuentan en voz alta en sobremesas alegres. Esta noche vamos a encender la luz interior del coche no para buscar las llaves, sino para comprobar si la tapicería guarda un contorno reciente. Cuando termines de escuchar quizá no quieras sentarte al lado de una ventana en un taxi. Quizá no quieras mirar el retrovisor de tu propio coche cuando conduzcas de madrugada. Quizá te descubras negando con la cabeza y aún así pegues el oído a esta voz porque el miedo tiene una cualidad que no suele admitir. Atrae. Antes de avanzar, pregúntate algo que muchos taxistas se preguntaron tarde. Si una voz te pide que la lleves a casa y la dirección te conduce a un lugar donde nadie debería esperar a nadie, ¿frenarías o seguirías de largo? La respuesta parece fácil ahora, pero el volante cambia su peso cuando llevas horas sin dormir y la lluvia vuelve dentada la oscuridad. Hay un pacto antiguo que la noche exige a los que trabajan en ella. No dejar a nadie tirado. A veces ese pacto se cobra con interés. A veces ese pacto abre la puerta a un pasajero que no se baja en la parada final. Si estás listo para conocer las rutas donde ese pacto se vuelve una trampa silenciosa, mantente en el asiento. Lo que viene a continuación exige la misma mezcla de coraje y curiosidad que obliga a los conductores a encender el motor cada noche. Historia 1. Era una madrugada en la que el cansancio tenía un peso distinto, como si cada parpadeo fuera una amenaza. El taxista llevaba horas recorriendo calles vacías, calles que parecían multiplicarse en un laberinto sin salida. La lluvia caía con una monotonía inquietante, golpeando el parabrisas con una cadencia que se confundía con los latidos acelerados de su corazón. Estaba a punto de dar por terminada la jornada cuando, en medio de una curva mal iluminada, vio una figura. Una mujer de vestido claro, empapada, con el cabello pegado al rostro, extendiendo la mano en un gesto desesperado. El instinto del conductor fue detenerse. Nadie debería estar allí a esa hora, en esa curva olvidada. Abrió la puerta trasera y la mujer subió con movimientos lentos, casi mecánicos. El olor a tierra mojada y flores marchitas llenó el habitáculo. Con voz apagada, como si hablara desde otro tiempo, pronunció una dirección. El taxista reconoció el barrio, aunque jamás lo había transitado de noche. Encendió el motor, y la travesía comenzó. Los primeros minutos fueron un silencio espeso.
La lluvia golpeaba el techo como si buscara entrar, y el taxímetro avanzaba con una paciencia cruel. Miró por el retrovisor para romper la tensión, pero lo que vio lo dejó helado. Su rostro no aparecía con claridad. No había rasgos, solo una silueta difusa que parecía oscilar como humo. Se obligó a pensar que era un efecto de la humedad, un juego de luces, cualquier cosa que lo mantuviera cuerdo. Intentó hablar. Preguntó si tenía frío, si quería que subiera la calefacción. La mujer apenas asintió con un movimiento casi imperceptible. Su respiración era tan leve que parecía provenir de todas partes menos de ella. El coche, sin explicación, se volvió más gélido. El taxista frotó sus manos contra el volante, sintiendo que la piel se le erizaba. Cada metro recorrido era un peso añadido sobre su pecho. Cuando llegaron a la dirección indicada, el conductor se detuvo frente a una casa antigua, cubierta de enredaderas y con ventanas clausuradas. El aire alrededor era distinto, como si el mundo se hubiera detenido. Se giró para avisarle que habían llegado, pero el asiento estaba vacío. El cinturón colgaba, todavía balanceándose, como si alguien lo acabara de soltar. El corazón del taxista golpeaba con violencia. Salió del coche bajo la lluvia y miró a su alrededor. Nadie. El único sonido era el crujido de una puerta entreabierta que se movía con el viento. Estaba a punto de regresar al vehículo cuando una voz lo detuvo. Era un hombre mayor, un vecino que lo observaba desde el umbral de su casa. ¿La trajiste hasta aquí?, preguntó con calma perturbadora. El conductor, confundido, apenas pudo asentir. El vecino bajó la mirada, negó con la cabeza y añadió: esa mujer murió hace 20 años en un accidente, justo en la curva donde la recogiste. No eres el primero en verla. Y no serás el último. El taxista no pudo responder. Subió al coche con las piernas temblando, cerró la puerta con torpeza y encendió el motor. En el retrovisor, por un instante, creyó ver de nuevo el vestido claro reflejado en el asiento trasero. Apretó los dientes, condujo sin mirar atrás y juró que nunca más trabajaría de madrugada. Pero dentro de sí sabía que aquel rostro sin rasgos seguiría esperándolo en cada curva, en cada sombra, en cada noche en que el cansancio lo obligara a salir de nuevo a la carretera. Historia 2. El taxista llamado Raúl siempre había pensado que las historias de fantasmas eran exageraciones de gente aburrida. Decía que la mente cansada jugaba trucos, que las noches largas transformaban sombras en figuras y ruidos en voces. Pero aquella madrugada en particular, su escepticismo se quebró de una manera que nunca imaginó. Había tomado un pasajero en las afueras, un hombre de traje oscuro que parecía haberse perdido en un barrio donde nadie más caminaba. Subió al coche sin apenas saludar, dijo una dirección corta y clara, y se acomodó en el asiento trasero con una rigidez inquietante. Al principio, todo parecía normal. El motor rugía con su habitual monotonía, y la lluvia fina golpeaba los vidrios con un ritmo casi hipnótico. Raúl intentó iniciar conversación, pero el pasajero no respondió. Solo un murmullo apagado, como si hablara consigo mismo en un idioma incomprensible, llenaba el aire. El conductor apretó los labios, decidido a ignorarlo, pero el silencio se volvió insoportable. Sentía que cada segundo de ese trayecto se alargaba más de lo debido. A mitad de camino, el retrovisor le jugó una mala pasada. Durante un parpadeo, no vio al pasajero. Estaba convencido de que había desaparecido, pero cuando volvió a mirar, la silueta estaba allí, rígida, inmóvil, respirando con un ritmo que no coincidía con ningún ser humano que hubiera visto.
Trató de no pensar en ello, concentrándose en el camino, pero el vaho comenzó a cubrir el interior del coche como si hubiera una fuga de frío imposible de explicar. Raúl se armó de valor y preguntó de nuevo, ¿seguro que es allí donde quiere ir? Esta vez, la respuesta fue más clara, pero aterradora. Una voz grave y hueca dijo, a casa. Esa palabra resonó en su cabeza como una condena. El taxímetro parpadeó sin razón, como si estuviera fallando. Los faros iluminaron calles desiertas, casas en ruinas y esquinas donde nadie vivía desde hacía años. Cuando por fin llegaron, Raúl se detuvo frente a un edificio oscuro, con ventanas cubiertas por maderas podridas. Giró para anunciar la llegada, pero el asiento trasero estaba completamente vacío. Ni rastro de la puerta abierta, ni huellas, ni el sonido de alguien alejándose. Solo el eco de esa voz que seguía repitiendo a casa en su cabeza. Raúl respiró hondo, tratando de convencerse de que había imaginado todo. Sin embargo, cuando miró hacia el asiento, notó un detalle que lo paralizó. Había una marca húmeda, perfectamente delineada, como si alguien hubiera estado sentado allí hace apenas unos segundos. La tocó con la mano, y un escalofrío le recorrió el cuerpo entero. El agua estaba helada, más fría que la propia noche. Condujo de regreso con el corazón en la garganta. Al día siguiente, al contar su experiencia, un colega de años le confesó haber vivido lo mismo en esa misma dirección. Incluso describió al pasajero, traje oscuro, mirada vacía, voz hueca. Raúl comprendió que no se trataba de imaginación ni de cansancio. Ese hombre seguía subiendo a taxis, una y otra vez, pidiendo volver a un hogar que ya no existía. Y lo peor, pensó, es que cualquier noche podría volver a verlo sentado detrás, observando en silencio, esperando el próximo viaje. Historia 3. En muchas ciudades circula la misma leyenda con distintos nombres, pero siempre con el mismo desenlace. Algunos la llaman la Dama de Blanco, otros simplemente la pasajera invisible. Para los taxistas que trabajan de noche, se trata de la figura más temida, aquella que aparece bajo la lluvia pidiendo un viaje y nunca llega a destino. Ernesto, un conductor veterano de Buenos Aires, contaba que jamás creyó en esas historias hasta la noche en que la vio con sus propios ojos. Había pasado de la medianoche y la ciudad parecía dormida. Las avenidas desiertas, las luces anaranjadas de los faroles dibujaban sombras largas y distorsionadas. Ernesto avanzaba sin rumbo fijo, esperando una última carrera que justificara las horas en la calle. Fue entonces cuando, en una esquina húmeda y desolada, distinguió la silueta de una mujer. Vestía de blanco, con un vestido que parecía brillar con la lluvia, y mantenía la mirada clavada en el suelo. Levantó la mano con lentitud, como si no tuviera fuerzas, y Ernesto se detuvo de inmediato. La mujer subió sin decir palabra. El taxista notó que sus cabellos, empapados, no mojaban el asiento. Era como si la lluvia no la hubiera tocado realmente, o como si el agua se escurriera antes de caer al suelo. Dio una dirección precisa, una calle cercana a un antiguo puente. Ernesto encendió el motor y comenzó el trayecto, pero pronto se dio cuenta de que había algo extraño. No escuchaba su respiración, no escuchaba el roce de la tela de su vestido, no escuchaba nada que confirmara que había un ser humano detrás. Solo un silencio profundo que llenaba el coche. Intentó mirarla por el retrovisor, pero cada vez que lo hacía, el cristal se empañaba en ese ángulo, ocultando su rostro. Aceleró para terminar cuanto antes, pero cuanto más avanzaba, más le costaba orientarse. La ciudad parecía haber cambiado.
calles que conocía de memoria se volvían laberintos, semáforos que nunca fallaban parpadeaban sin sentido. Y en medio de esa confusión, escuchó por fin una voz clara, aunque baja: no dejes de manejar. Esa frase lo desarmó. No sabía si era una orden o una súplica. Su piel se erizó de inmediato y un miedo irracional lo invadió. Continuó conduciendo hasta que, sin entender cómo, llegó al puente indicado. Detuvo el coche, giró para avisar a la pasajera que habían llegado y, una vez más, el asiento estaba vacío. El silencio se volvió insoportable. Ernesto bajó del coche, buscó alrededor, gritó para llamar su atención, pero lo único que encontró fue un ramo de flores secas tirado en la vereda, justo a la entrada del puente. Un vecino que pasaba por allí lo observó con incomodidad y le dijo que no debía detenerse nunca en ese lugar. Le explicó que hacía años una mujer había muerto allí, atropellada por un taxi, y que desde entonces, noche tras noche, volvía a subir a algún coche para repetir el último viaje que nunca terminó. Ernesto juró que no volvería a hablar de aquello, pero la verdad es que nunca pudo olvidar la sensación de tenerla detrás. No era solo miedo, era como si algo de ella hubiera quedado en su vehículo, como si el aire mismo recordara su presencia. Años después, todavía evitaba pasar por ese puente. Y cada vez que veía una figura blanca a la distancia, aunque fuera una simple bolsa de plástico movida por el viento, el corazón le golpeaba con fuerza, porque sabía que la dama de blanco seguía buscando quien la llevara una vez más. Historia 4. Hay relatos que no se sostienen en rumores ni en leyendas de boca en boca, sino en reportes concretos, en testimonios que coinciden aún viniendo de diferentes personas. Eso fue lo que ocurrió en una carretera a las afueras de Ciudad de México, donde varios taxistas aseguraron haber recogido al mismo pasajero durante meses. No se trataba de una mujer misteriosa ni de un niño perdido, sino de un hombre alto, de rostro pálido y traje gris, que siempre pedía el mismo trayecto hacia una dirección que, en realidad, conducía al cementerio. El primero en contarlo fue Héctor, un conductor con 20 años de experiencia. Decía que aquella noche había llovido tanto que la ciudad parecía un espejo roto. En la curva más oscura de la carretera vio a un hombre inmóvil, sin paraguas, con la ropa perfectamente seca a pesar del aguacero. Se detuvo, abrió la puerta y el hombre subió con un movimiento lento. Su voz era baja, pero clara: lléveme al centro, a la colonia del Panteón. Héctor condujo sin mirar demasiado el retrovisor, pero la incomodidad era insoportable. La temperatura bajó y la radio comenzó a emitir un ruido estático que impedía escuchar música. Al llegar al destino, el asiento estaba vacío. Lo curioso es que, 2 noches después, otro taxista relató exactamente lo mismo en una estación de servicio. Y una semana más tarde, un tercero confirmó el mismo encuentro, describiendo al pasajero con las mismas palabras. Ninguno de ellos conocía al otro, y sin embargo sus testimonios coincidían en cada detalle. La dirección siempre llevaba al mismo punto, la entrada del Panteón de Dolores, y siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la madrugada. La historia se hizo tan popular que incluso un programa de radio nocturno entrevistó a los conductores. Todos repetían la misma experiencia, aunque cada uno aseguraba que la sensación de miedo había sido diferente. Algunos dijeron que al mirar por el retrovisor no podían ver los ojos del pasajero, como si fueran 2 huecos oscuros. Otros juraban que su voz no provenía de su boca, sino que parecía resonar en todo el coche, como un eco imposible de ubicar. Con el tiempo, los relatos se multiplicaron. Algunos conductores juraron que el pasajero dejaba huellas de agua en la alfombra trasera, aunque no llovía.
Otros decían haber sentido un roce en el hombro, como si el hombre extendiera la mano para tocarles. Hubo incluso quien afirmó que al dejarlo frente al panteón, escuchó un portazo claro, y sin embargo la puerta nunca se movió. Los vecinos de la zona comenzaron a hablar. Decían que hacía años un hombre de traje gris había muerto en esa carretera en un accidente violento, cuando se dirigía al velorio de su esposa. Jamás llegó al entierro, y desde entonces se le ve deambular en busca de un último viaje que lo devuelva a ella. Esa explicación, aunque macabra, encajaba con las piezas que cada conductor aportaba. Lo más inquietante es que los taxistas que vivieron la experiencia coincidían en un detalle final. Después de dejar al pasajero, cuando volvían a encender el taxímetro para la siguiente carrera, el aparato mostraba siempre la misma cifra exacta, como si alguien hubiera pagado el viaje con un dinero invisible. Una cantidad que coincidía con lo que costaba llegar al panteón el día de su muerte. Hoy en día, pocos se atreven a recoger pasajeros en esa curva. La mayoría acelera y evita mirar hacia la orilla. Pero los que aún lo hacen saben que pueden encontrarlo de pie, inmóvil, con su traje gris impecable, esperando pacientemente. Y lo más aterrador es que si lo ignoras, dicen que de todos modos escuchas su voz en el asiento trasero, repitiendo, «Lléveme al panteón». Historia 5. No todos los relatos provienen directamente de los taxistas. A veces llegan de terceros, de amigos o familiares que escucharon confesiones que nunca se olvidan. Tal fue el caso de Mario, un joven que creció escuchando las historias de su tío Julián, un conductor que trabajó durante más de 15 años en las calles de Guadalajara. Julián era un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a la rutina dura de la noche y rara vez mostraba miedo. Sin embargo, cada vez que hablaba de aquella experiencia, su voz bajaba, sus manos temblaban y se quedaba en silencio largo rato antes de continuar. Según contó, aquella noche había aceptado una carrera en las afueras de la ciudad. Un compañero de la central de radio le había pasado la dirección porque él estaba más cerca. Se trataba de una casa antigua, al final de un callejón estrecho. Cuando Julián llegó, notó que la fachada estaba en penumbras, las ventanas clausuradas y la puerta principal cubierta de polvo. Dudó, pero entonces escuchó el golpeteo en la ventanilla trasera. Una mujer estaba allí, de pie bajo la lluvia, con un paraguas roto y un rostro pálido que parecía tallado en cera. Ella subió al vehículo sin intercambiar palabra. Dio una dirección con voz tan débil que Julián apenas pudo entenderla. Mientras conducía, sintió que el silencio era tan pesado que hasta el motor parecía apagarse. La mujer mantenía los ojos clavados en la nada, y en un momento sus labios se movieron, pero el sonido no salió. El taxista pensó que tal vez estaba rezando o murmurando algo para sí misma. El trayecto lo llevó hasta una zona que Julián conocía bien, cerca de un hospital abandonado que desde hacía años era centro de rumores y supersticiones. Al detener el coche frente a la dirección, giró para avisarle a la pasajera que habían llegado, pero el asiento estaba vacío. No escuchó la puerta abrirse, no escuchó pasos alejándose, solo quedó un frío insoportable que lo obligó a encender la calefacción en pleno verano. Lo más perturbador vino después. Al día siguiente, Julián se reunió con su amigo Mario y, sin poder contenerse, le contó lo sucedido. Mario no creyó en un principio, hasta que decidió acompañarlo a la dirección donde supuestamente había dejado a la pasajera. Allí encontraron una casa en ruinas, con las paredes cubiertas de grafitis y la puerta principal tapiada. Un vecino que los observaba desde la vereda se acercó y,
al escuchar la historia, les dijo con toda calma que en esa casa había vivido una enfermera que murió hacía más de 30 años. Según la leyenda, aún pedía ser llevada de vuelta al hospital donde había trabajado sus últimos días. Julián nunca volvió a conducir de noche. Le entregó el taxi a otro conductor y buscó un trabajo diurno. Pero lo que más inquietó a Mario fue lo que descubrió tiempo después. Revisando el coche de su tío, encontró en el asiento trasero un pañuelo bordado con iniciales antiguas. Era delicado, ajado, con un olor extraño a humedad y a flores muertas. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí. Mario guardó ese pañuelo como prueba de que su tío no había inventado nada. Y cada vez que lo sostiene en sus manos, siente un escalofrío recorrerle los brazos, como si aún conservara la esencia de quien lo poseyó. Para él, esa reliquia es la confirmación de que las historias de Julián eran verdaderas y que algunas pasajeras nunca abandonan del todo el vehículo. Solo esperan la próxima oportunidad para volver a sentarse y pedir una última carrera. Historia 6. La noche era densa, sin luna, y el aire cargado de humedad parecía adherirse a la piel. Ricardo, taxista de Monterrey, había aprendido a no temerle a la oscuridad ni a los pasajeros silenciosos, pero esa madrugada descubrió que la frontera entre lo real y lo imposible podía romperse con un simple roce. Eran casi las 3 de la mañana cuando vio, a lo lejos, a un hombre levantando la mano en una avenida solitaria. Llevaba un sombrero antiguo y un abrigo largo, y su figura se recortaba contra la luz mortecina de un poste que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Ricardo detuvo el coche y el hombre subió sin emitir palabra. Su voz apareció segundos después, grave y áspera, pidiendo que lo llevara hasta una zona apartada, cerca de la vieja estación de tren abandonada. El conductor arrancó, pero pronto sintió que algo no estaba bien. El espejo retrovisor mostraba apenas la silueta del pasajero, como si la sombra pesara más que el cuerpo. Lo que lo hizo estremecer fue otra cosa: el cinturón de seguridad se ajustó solo, con un chasquido seco, aunque el hombre nunca lo tocó. El trayecto se volvió inquietante. La radio empezó a cambiar de emisoras por sí sola, saltando de música a voces distorsionadas que parecían susurrar nombres. El taxímetro, en lugar de avanzar normalmente, se quedó fijo en la misma cifra. Ricardo trató de mantener la calma, pensando que era una falla eléctrica, pero entonces ocurrió lo imposible. Sintió una mano fría apoyarse en su hombro. Giró con un sobresalto, pero el pasajero seguía inmóvil en el asiento trasero, con los brazos cruzados. La presión en su hombro no desaparecía. El conductor aceleró, con el corazón desbocado. El aire dentro del coche se volvió insoportablemente helado, al punto de que su propio aliento formaba nubes de vapor. El pasajero murmuraba frases que Ricardo no podía comprender, como si hablara en un idioma antiguo o simplemente balbuceara desde otra dimensión. Lo único claro fue cuando se inclinó hacia adelante, acercando el rostro a la nuca del conductor, y susurró: «Más rápido». Ricardo obedeció sin pensarlo. Condujo hasta la dirección indicada, el edificio de la vieja estación, cuyas ventanas estaban tapiadas y las puertas oxidadas. Al detenerse, sintió un golpe en el vidrio de la ventanilla, como si alguien desde afuera hubiera dado una palmada seca. Se giró de inmediato, y el asiento trasero estaba vacío. No había sonido de puerta abierta ni rastro alguno de aquel hombre. Respirando con dificultad, bajó del coche. El viento agitaba papeles viejos y un silbido metálico surgía de los hierros corroídos de la estación. Entonces vio algo que lo paralizó:
sobre el asiento trasero, había un sombrero negro, empapado como si acabara de salir de la lluvia. Ricardo lo tomó con manos temblorosas y el objeto goteó sobre el suelo, dejando charcos helados. Lo dejó allí, cerró la puerta y escapó sin mirar atrás. Al día siguiente, volvió a pasar por la estación para comprobar que todo había sido producto de su imaginación. El sombrero ya no estaba. Lo que sí encontró fue a un guardia de seguridad que le dijo que no era el primero en hablar de ese hombre. Varios conductores lo habían visto, siempre en la misma avenida, siempre pidiendo un viaje hacia la estación cerrada desde hacía más de 40 años. Todos coincidían en lo mismo: antes de desaparecer, dejaba algo atrás, como si quisiera asegurarse de que nadie dudara de su existencia. Ricardo jamás volvió a tomar un pasajero en esa zona. Decía que prefería perder dinero antes que sentir otra vez aquella mano fría en el hombro, una mano que no se parecía a la de ningún ser humano vivo. Historia 7. Jorge era un taxista experimentado que llevaba más de 20 años conduciendo en las madrugadas de Lima. Había visto de todo: pasajeros ebrios, discusiones violentas, accidentes a punto de ocurrir. Pero nada lo preparó para la experiencia que casi le quitó la vida. Era una noche despejada, sin lluvia ni neblina, lo cual le resultaba inusual en esa ruta. Conducía por la autopista cuando una joven apareció de la nada en el arcén, levantando la mano con urgencia. Vestía un uniforme escolar y tenía la mirada perdida, como si apenas entendiera dónde estaba. Jorge detuvo el coche sin pensarlo demasiado. La muchacha subió al asiento trasero y con una voz apagada pidió que la llevara a un barrio lejano, al otro extremo de la ciudad. El conductor arrancó, convencido de que era solo otra pasajera vulnerable. Sin embargo, pronto notó detalles inquietantes. Ella no parpadeaba, mantenía la vista fija en el retrovisor, y cada vez que intentaba mirarla directamente, una sensación de vértigo lo invadía. El aire dentro del coche se volvió pesado, difícil de respirar, y el motor comenzó a vibrar como si se resistiera al trayecto. El camino se volvió interminable. Jorge sentía que la autopista se estiraba más de lo normal, que las luces de los postes se repetían una y otra vez en la misma secuencia. La muchacha, de pronto, murmuró: «No mires atrás». Su voz no sonó como la de un adolescente, sino como un eco profundo que heló la sangre del conductor. Los latidos en su pecho eran tan violentos que sentía que el volante iba a escapársele de las manos. La tensión explotó cuando el coche comenzó a desviarse solo, como empujado por una fuerza invisible. El taxista luchó por mantenerlo en el carril, pero el volante estaba rígido, como controlado desde el asiento trasero. Giró de golpe y, por instinto, miró el espejo retrovisor. Lo que vio lo dejó paralizado. La muchacha ya no estaba. En su lugar había un rostro desfigurado, con ojos hundidos y una sonrisa imposible, inclinándose hacia adelante como si fuera a devorarlo. El coche perdió el control y estuvo a punto de estrellarse contra las barreras de concreto. Con un esfuerzo desesperado, Jorge logró frenar. Respiraba agitado, con el corazón a punto de estallar. Se giró hacia el asiento trasero, y no había nadie. Ni rastro de la joven, ni olor, ni huellas. Solo un silencio insoportable que lo hizo sentir más vulnerable que nunca. A los pocos minutos, un vehículo de la policía se detuvo para auxiliarlo. Los oficiales le preguntaron qué había sucedido, y Jorge, todavía en shock, contó lo ocurrido. Ellos se miraron entre sí con seriedad y respondieron que no era la primera vez que escuchaban esa historia. Desde hacía años,
Varios conductores habían visto a la misma muchacha en la autopista, siempre pidiendo un viaje, siempre desapareciendo antes de llegar al destino. Según los registros, en ese lugar una estudiante había muerto en un accidente de tránsito, justo cuando trataba de llegar a casa después de clases. Jorge nunca volvió a ser el mismo. Siguió conduciendo, pero evitaba esa autopista a cualquier costo. La imagen de aquel rostro deformado lo perseguía incluso en sueños, y lo más perturbador era el recuerdo de esa voz cavernosa repitiendo "no mires atrás". Entendió demasiado tarde que aquella advertencia no era para protegerlo, sino para mantenerlo atrapado en un viaje que no debía terminar. Reflexión final y cliffhanger. Cada una de estas historias deja claro que no hablamos de simples leyendas urbanas inventadas para entretener, sino de experiencias que se repiten en distintas ciudades, con distintos testigos y siempre con el mismo patrón inquietante. El asiento trasero de un taxi, ese espacio que debería ser rutinario, se convierte en un umbral entre lo vivo y lo muerto. Taxistas que nunca creyeron en fantasmas terminan confesando entre susurros lo que vieron, porque saben que nadie quiere cargar con esos recuerdos demasiado tiempo en silencio. Lo que resulta más perturbador es que las apariciones no buscan asustar de forma gratuita. Algunas piden volver a casa, otras repiten el último trayecto de su vida, otras simplemente se sientan en silencio como si esperaran que el conductor acepte acompañarlas. Ese gesto de levantar la mano bajo la lluvia, esa súplica de una voz apagada, es suficiente para atrapar a cualquiera que todavía conserve algo de compasión. Y en esa compasión se esconde la trampa. Una vez que aceptas detenerte, ya formas parte de la ruta de lo inexplicable. Piensa en ello. Tal vez mañana tomes un taxi de madrugada o seas tú mismo quien maneje para ganarse la vida. ¿Qué harías si en medio de la carretera una figura solitaria levanta la mano y pide ayuda? ¿Te atreverías a frenar sabiendo que no todos los pasajeros llegan al final del viaje? La pregunta incomoda porque no tiene respuesta sencilla. Negarse parece cruel, aceptar puede ser fatal. Los conductores que sobrevivieron a estas experiencias cargan con algo peor que el miedo, la certeza de que hay lugares donde la muerte no terminó su recorrido. Ellos siguen manejando, pero ya no de la misma forma. Algunos evitan ciertas calles, otros cambian de turno, otros simplemente abandonan el oficio. Porque cuando descubres que compartiste tu coche con alguien que ya no pertenece a este mundo, la normalidad se quiebra para siempre. Ahora, mientras escuchas este relato, quizá mires de reojo tu propio entorno. Quizá te preguntes si ese asiento vacío a tu lado lo está realmente. Tal vez sientas la necesidad de comprobar el retrovisor, aunque algo en tu interior te diga que no lo hagas. Porque la verdad incómoda es que estas almas no han dejado de buscar quien las lleve. Están allí afuera, esperando en la siguiente curva, en la próxima avenida desierta, en la sombra que se esconde bajo la luz temblorosa de un farol. Así que la próxima vez que viajes de noche, cuando el motor ronronee y el silencio se haga insoportable, recuerda lo que escuchaste aquí. Si sientes un murmullo, si el aire se enfría de golpe, si el cinturón trasero parece moverse solo, no intentes convencerte de que es tu imaginación. Quizá acabes de recoger a un pasajero que nunca se bajará. Y la verdadera pregunta es, cuando te toque a ti, ¿tendrás el valor de mirar al retrovisor?